Siguiendo con nuestras medidas correctoras para la mejora de la calidad del proceso de atención a la lumbalgia, el máster Carlos se centró más en la terapia farmacológica y yo hoy me voy a tratar más sobre las medidas posturales y el ejercicio físico. Vale, me parece más interesante en cómo incorporar a la atención al paciente con lumbalgia aguda en consulta estos consejos. ¿Vale? Entonces, empezamos. ¿Por qué creo que es importante esta sesión? Bueno, pues parece que está demostrado que evitar, como vemos aquí, que evitar el reposo en una lumbalgia aguda tiene un NT de 3 y además la realización de ejercicios lumbares tiene un NT de 5 para que un paciente obtenga una mejoría a los 3 meses. Y además, como vemos, para hacer una prevención de la enfermedad, la prevención secundaria está basada en el ejercicio adecuado para el paciente. Luego, además, en nuestro estudio vimos que en cuanto a higiene postural había un 5,7% de registro y para ejercicio físico un 8,7%. Sabiendo que puede haber un infrarregistro de consejos que se dan pero que no están escritos, también puede ser una hipótesis de que damos poco estos consejos. Entonces, podemos dedicar 2 minutos a dar estos consejos. Yo creo que si nos convencemos de que es importante para la atención a los pacientes de recomendar las medidas posturales y el ejercicio, sí que tenemos que recomendarlo. Entonces mi misión es que a través de esta sesión os convenza de su utilidad. Entonces ahora también os presento Carlos, ¿no? El esquema de la guía NICE, que la guía completa es del 2009, la actualización es del 2015. Yo me voy a centrar en la actividad física y el ejercicio, pero también la guía habla de otras terapias no farmacológicas. Bueno, habla de no ofrecer terapia de láser, ultrasonidos, tampoco fijaciones lumbares. Y en cuanto a otros procedimientos invasivos, no infiltraciones, pero sí que considera que podría ofrecerse acupuntura. Ya centrándonos en el apartado que ya voy a tratar yo, habla en el apartado 1 y 2, ¿no? de asesorar a los pacientes a realizar actividad física y ejercicio. En el punto 3 habla de un programa estructurado de ejercicio siempre adecuado a unas características del paciente. Y en el último punto pues habla de que ese programa de ejercicio puede incluir desde ejercicio aeróbico hasta estiramientos, fortalecimiento muscular, etc. Vale, yo ahora para hablaros un poco, ¿no?, de las recomendaciones me he basado un poco en otras fuentes para que veáis que no solo es cosa de la guía NICE y además porque los estudios de la guía en los que se basa para recomendar el ejercicio y las medidas posturales se basa en una técnica de Alexander. La verdad yo no tenía ni idea de lo que era, no sé si alguno la conoce. Entonces es una técnica de reeducación física y mental que, como veis, tampoco es un programa de ejercicio y que parece que no estaba en el contexto nuestro de aquí. Y veis que, vamos, que tiene muchos años. Luego, si queréis, se puede ver un vídeo. Entonces, primero voy a hablar un poco del tema del calor en la lumbalgia. ¿Es efectivo el calor local en la lumbalgia? Primero he puesto un estudio aquí de la Cochrane donde habla sobre analizar el calor o el frío para el dolor lumbar. Bueno, aquí lo que hablan es que la evidencia para recomendar tanto calor o frío es limitada, aunque sí que parece que hay un pequeño número de estudios que a favor de emplear el calor local, pero siempre a corto plazo. Pero son estudios financiados por la industria de unas bandas de calor. Pero para el frío no hay estudios de calidad, entonces no hay evidencia. Aquí en el artículo de AMF
lo que hablan es que todos los estudios que hay sobre el calor están basados en estas bandas de calor, que además ven que se incluyen pocos pacientes y que la evidencia sería solo para lumbalgias agudas a corto plazo. Estudian también la posibilidad de crónicas, pero no ven evidencia de enfriar el calor. Ahora hablamos un poco del reposo mejora la lumbalgia. En este artículo de AMF hacen una revisión mediante guías de práctica clínica del 2002 al 2010 y de Cochrane. Entonces, ellos al final concluyen como recomendaciones prácticas que existe una reducción significativa del dolor y una mejoría a corto y largo plazo, por tanto no se recomienda el reposo en cama, salvo que si lo requiere el paciente, pero lo menos posible. Y además, la duración de las incapacidades temporales y la evolución a cronicidad son menos con actividad. Luego también pongo esta revisión que compara el quedarse en cama con el mantenerse lo más activo posible. Entonces, al final lo que se ve es que para la lumbalgia aguda había algunos beneficios sobre el alivio del dolor y mejoría funcional a mantenerse activo, pero para ciática no habían diferencia. Aquí os pongo otro donde aconseja al paciente mantener el mayor grado de actividad física diaria que permita el dolor, incluyendo incluso el trabajo si fuera posible. Y esto mejora el dolor y el grado de incapacidad y acorta el periodo de baja laboral. Aquí pongo otro, es un ensayo multicéntrico, aleatorizado, pero es para pacientes con dolor lumbar crónico. Aquí lo que valora hace dos grupos de pacientes. A uno le manda ejercicios para casa y a otro les da antiinflamatorios, AINES. Los va siguiendo 1 o 2 veces por semana durante un periodo de 12 meses. Y los ejercicios eran 10 repeticiones 2 veces al día, tanto de estiramiento como de fortalecimiento. Al final concluyeron que los pacientes que habían hecho ejercicios en casa habían obtenido una mejoría significativa respecto a los que solo habían tomado antiinflamatorios. Y ahora, ¿qué tipo de ejercicio debemos recomendar? ¿Hay alguno que esté por encima de otro? Entonces he rescatado este artículo de AMF donde toda la vida se ha hecho así. La natación mejora la lumbalgia. Muchísimos pacientes hacen natación porque se lo han recomendado para dolor lumbar. Entonces aquí se hace una revisión clínica sobre terapia acuática, porque no hay ningún ensayo clínico aleatorizado ni ninguna revisión, o sea que se analice la natación como tal. Entonces son 7 estudios de terapia acuática que no tienen ni el mismo tipo de ejercicio, ni la misma duración, ni la misma intensidad. Entonces, aquí lo que ellos concluyen al final es que el ejercicio es beneficioso tanto dentro como fuera del agua, y hay que tener en cuenta las preferencias del paciente. Aunque en embarazadas sí que parece que hay una mejoría, sobre todo para la baja laboral, aunque al final tampoco aportan datos suficientes. Hay que tener en cuenta que entre los 7 estudios son 1000 pacientes y que 700 son embarazadas. Entonces, al final, ¿de qué recursos disponemos? Pues ya vimos en nuestro trabajo que presentamos que ya desde la guía terapéutica para el proceso de lumbalgia, NOMI, tenemos un documento en PDF que se puede descargar y que se le puede dar a los pacientes. Además, en la primera semana del autocuidado también se elaboró por Senfi un documento de espalda sin dolor que a mí me parece un poco más gráfico, aunque tenga 2 caras, me parece más gráfico que el anterior. Además, en una de las páginas que recomienda es del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, son 5 folios de medidas posturales, que para una persona que maneje internet y que tenga interés pues le puede ayudar. Luego además en Fisterra hay un apartado de informapacientes
Aunque sí que es verdad que los pacientes no es restringido y no tendrían acceso, y además que es muy teórico, toda la información que da es de texto sin casi imágenes. Pero sí que recomienda esta página, la web de la espalda, que es una página que al clicar, aquí yo pongo una imagen de medidas posturales, pero que también tiene muchísimos tipos de ejercicios. Luego también que nuestro fisioterapeuta en OMIQ nos dejó imágenes sobre cuidados posturales, sobre ejercicios, y además dejó vídeos con estiramientos y ejercicios. Mario y yo, además, en nuestra consulta entregamos a los pacientes que vienen este folleto. Bueno, y en general en internet, y poner lumbalgia, ejercicio, estiramiento, salen muchísimas tablas. Entonces, como ideas clave, nuestro mensaje a los pacientes ha de ser que es de buen pronóstico, que hay que mantenerse lo más activos posibles evitando el reposo en cama, que el mayor problema es la evolución de aguda crónica y las recurrencias de episodio. Por eso lo más importante es la prevención secundaria, y para ello hay que evitar los movimientos repetitivos y las posturas prolongadas, enseñarles medidas posturales correctas, que tienen que realizar ejercicios de manera regular y una actividad física regular según sus preferencias, como hemos visto. Entonces ahora, y además hemos hablado, también gracias a Mario, con el médico deportivo, que incluye como una derivación la lumbalgia aguda recidivante, que nosotros ya hemos enviado a un paciente. Entonces, volviendo a mi pregunta de ¿podemos dedicar 2 minutos a los consejos? Pues para eso, para ayudaros, si os gusta, yo he elaborado una hoja donde por un lado he añadido la imagen de medidas posturales que nosotros damos, por otro lado he añadido los ejercicios que el fisio nos dejó y la página web que más me han interesado a mí y que he ido poniendo por la sesión. Si queréis podéis ir cogiendo uno cada uno, y vamos, si os gusta pues se pueden hacer copias, ¿vale? Y bueno, pues nada, eso.